noches, ¿cómo están? Ay, no, buenas noches. Ay, qué bueno, sí vinieron. ¿Bendecidos? Amén. Muy bien, entonces vamos a preparar nuestro corazón, así como hemos trabajado durante esa semana, para que esta palabra de hoy venga a ser esa semilla justa que nuestro corazón necesita. Pero no solo para escuchar la verdad, sino para ponerla por obra. Entonces hoy la palabra la trae mi amado esposo, así que le damos la bienvenida y prepare su corazón, prepare su mente y prepare esas ganas de ponerla por obra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestro discipulado. ¿Qué estamos estudiando, hermano? La triple naturaleza. Como dijo el pastor ayer, ponga sus cosas abajo de su silla. No, el lunes. Saque una hoja, le pone su nombre. Vamos a pasar examen. Todo el mundo se puso pálido el lunes, hermano. Todos dijeron, uy, no, hoy sí, ya planché. Hemos venido estudiando la triple naturaleza y hemos estudiado ya varios de los sentidos. Y la semana pasada comenzamos a ver el sentido de la memoria en el alma, ¿verdad? Que es en el alma sería el oído, ¿sí? El oído de nuestra alma se llama memoria. Eso lo comenzamos a ver la semana pasada, ¿verdad? Saque sus apuntes ahí, usted puede ir viendo. Hay que encender las luces pequeñas, 7 y 8. Allá en cabina, hay que encender las luces pequeñas, 7 y 8. Está muy oscuro. Yo dije, ¿por qué está tan oscuro? No me había dado cuenta que esas luces no están. Ahí está. Para que podamos leer, no tenemos visión nocturna aún. Entonces, el sentido del oído de nuestra alma es la memoria. Es interesante, hermano, cómo un sonido, por ejemplo, nos puede traer a memoria algo, ¿verdad? Un olor, sí. O sea, yo recuerdo, o una imagen, yo recuerdo, mire, ahorita para estos tiempos, mi abuelita, mire, ella, yo no sé cómo le hacían los viejitos de ese tiempo. Ella murió de 99 años, cachichén, dijo el chinito. Y ella para estos tiempos, ella sabía exactamente cuándo iba a llover. Yo a veces miraba bien nublado. Y ella se paraba así. No va a llover, decía. ¿Y qué cree? Pues no llovía. O a veces yo miraba así como que soleado y se paraba. Hoy va a llover. Y llovía, hermano. ¿Por qué? Por una memoria que ella tenía, porque a ella le enseñaron. ¿Qué le enseñaron? No sé, no me enseñó eso, sí no me enseñó. Me enseñó muchas cosas, pero eso no me enseñó a saber cuándo iba a llover. Pero trae a memoria una imagen o algo que, mire, a veces, mi hija a veces dice, acabo de desbloquear un recuerdo. Por algo que hacemos, o por algo que vemos. Dice, yo ya me recordé de algo que está ahí guardado, pero que a veces lo tenemos como en la casa tenemos un cuartito de cosas que no usamos. ¿Cuántos tienen un cuartito de cosas que no usan? Un cuartito o un cuartote de cosas que no usamos. Una bodegona, ¿verdad? Y a veces, mire, guardamos también las cosas que cuando las queremos, yo necesito, me pasó hace poquito. Estos días estuve, mire, como loco buscando una cosa aquí. Y yo dije, Señor, ¿y dónde está? Le di vuelta a la cabina, le di vuelta a la bodega, a la otra bodega. Le di vuelta al mueble que tenemos ahí, Señor, ¿y dónde está? Llamo a la casa, mira, hijo, búscame tal cosa. Y no la encontró. Yo, ¿y dónde la metí, pues? ¿Y acaso me acordaba, hermano? Ayer la encontré, le cuento. Yo dije, tal vez está en esta. Pero no me acordaba que ahí estaba. Yo dije, tal vez está en esta caja. Y hoy cuando la vi, dije yo, sí, aleluya. También que guardamos las cosas que a veces no nos recordamos. Y así es nuestra memoria, guarda muchas cosas que a veces
no es que no se quiera, no, que no se recuerde, sino que no se quiera recordar. Experiencias traumáticas que borramos en nuestro subconsciente. Nuestros recuerdos se basan en experiencias, en cosas que vivimos. Yo, por ejemplo, mire, yo tengo muy pocos recuerdos de mi niñez de pequeñito. Hay quienes se recuerdan de cuando tenían 7, 6 años, 5 años. Bueno, los que están pequeños tal vez sí, pero hay gente adulta ya grande que se recuerda de cuando estaba bien pequeñita. A mí si me preguntan, yo casi no me acuerdo de una que otra cosa, por experiencias. Por ejemplo, me recuerdo que una vez, mi hermano una vez iba corriendo atrás de, como cosa rara, yo como todo buen hermano mayor, bueno, el de en medio estábamos jugando con mi hermana la pequeña, íbamos corriendo y ella se escondió en el baño para huir de mí, saber qué le iba a hacer yo, no me acuerdo. Pero entonces ella que cierra la puerta y yo que pongo el pie así, mi hermano, para parar la puerta, ¿va? Según yo, para que no se cerrara. Pero mi fuerza fue demasiada y ella que cierra la puerta y yo que pongo el pie y la puerta se le regresa y cabal aquí, mira, aquí le quedó la línea en toda la cara. Me recuerdo de cositas así. ¿Por qué? Porque pasé una experiencia. Tal vez para mí no fue tan traumática, pero yo dije, ya me cuerearon. Hoy sí dije yo, peor que le quedó así. Sí. Y como todo buen hermano mayor, no, cállate, hombre, cállate. No le digas a mi papá, cállate. Ya pasó, hombre, ni se te notaba. Y yo, seguro que no se le notaba. Ya le había dejado como mohicano aquí todo esto ahí. Pero me recuerdo de muy pocas cosas de pequeño. Y sabe que una vez platicando, eso me lo estoy recordando ahorita, no estaba en el tema, pero una vez platicando con una persona que se dedicaba, no que se dedicaba, sino que el Señor la usaba en mucha sanidad interior. Él decía que cuando no tenemos recuerdos de una parte de nuestra infancia o de nuestra vida, cuando alguna parte de nuestra vida es como demasiado borrosa en nuestra mente, es porque ahí hay un recuerdo traumático. Y entonces nuestro subconsciente lo bloquea esa área de nuestra vida para no recordarnos, para que no pasemos por ese trauma nuevamente al recordarlo. Si usted no se recuerda de un área de su vida, pues por ahí va la cosa. Entonces, imagínese pasar por alguna, entonces nuestro subconsciente lo sella para que no venga el recuerdo y no tenga que pasar otra vez por el dolor, o sí, tiene que haber sido un dolor, ¿verdad? Imagínate, para sellarlo, quiere decir que no es un recuerdo agradable, es algo que nos pasó, que nos traumatizó, que nos causó un daño, y la memoria lo bloquea. Y tengo un área ahí que todavía no me acuerdo, y tengo que preguntarle al Señor, le he preguntado al Señor, todavía no me lo ha revelado, tal vez todavía no estoy listo para recordar eso, pero en algún momento sé que el Señor me lo va a mostrar, ¿verdad? El Señor me lo va a mostrar, y me lo va a mostrar para sanar, porque el Señor no quiere que volvamos a sentir dolor, si no es con el propósito de sanarlo, de perdonar, de ser libre, porque hay algo ahí, un área, le estoy hablando del yo, de mí, en mi vida, que vive en tiniebla. Ese espacio de mi vida está en tinieblas y no me acuerdo qué es. Y le he pedido, como dijo Pablo, al Señor que me lo revele. Todavía no me lo ha revelado, pero sé que en algún momento me lo va a revelar. Amén. Entonces, esas experiencias, como decía el pastor, o sea, vaya, por ejemplo, las mujeres que han tenido sus hijos por parto normal, ¿se acuerdan del dolor? No lo quieren vivir otra vez, ¿verdad que no? Por lo menos cuando acaban, ahorita no. Cada contracción, la dilatación. Y después, ¡puje! ¡Puje! ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hay 4 recuerdos, vivos los recuerdos. De cuando, o sea, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque es una experiencia. Pero mire, nace la criatura del Señor y se le olvida, ya pasó. Solo le escucha que pega el grito el chamaco cuando le dan su nalgada para que se abran los pulmones, se expandan y se pasa el dolor.
¿Por qué? Así es nuestra mente, ¿verdad? Pero se acuerda. Entonces, las experiencias que hemos tenido nos traen recuerdos y esos recuerdos crean en nosotros una personalidad, crean en nosotros el cómo somos. Dicen los psicólogos que la personalidad de una, valga la redundancia, de una persona se forma de los 0 a los 7, 8 años. Ahí se forma. Después, sacar de la formación esa a un niño es una tarea complicada y difícil. Porque en ese tiempo, ¿sabe cómo es? Es como programar una computadora, por decirlo así. Usted la está programando. De 0 a 7 años usted está programando. Si ese niño hace berrinche por cualquier cosita y no lo corrige, olvídese, cuando sea grande eso va a ser terrible. De 0 a 7 años. Si tienen hijos pequeños, tomen nota. De 0 a 7 años. Ahí tienen que formar. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino. Y es bien interesante porque dice, instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo. No dice nada de joven ni de adultez. Porque puede ser que ese niño en la etapa de joven o adulto se pierda. Pero si fue instruido de niño, de viejo, ¿qué dice la Biblia? No se apartará de él. O sea, puede ser que se aparte en su etapa de joven, como muchos nos ha pasado. O de adulto, ya todo, y todo, mire, como que lo rodaron pache, decimos en Guatemala. Ajá, exacto. Entonces, que estaba ponchada la llanta y lo siguieron rodando, va a llegar al Señor, pero que va a llegar, hermano. Por amor, mire, es que si usted está marcado para el reino de los cielos, por amor o por dolor, pero de que llega, hermano. Sí, exacto. Me gusta más decirlo por amor o por dolor. Sí, exacto, por ir o por misericordia. Pero de que va a llegar, hermano, porque el que empezó la buena obra, la va a terminar. Ahora, muchas veces a nosotros nos pasa como el pueblo de Israel, que no tenía memoria de lo que Dios había hecho por ellos. En Éxodo 14, si gustan, vamos a ir a Éxodo 14. Éxodo capítulo 14. Y ahí está una historia que usted sabe muy bien, hermano. Tal vez no la vamos a leer directamente, pero usted la sabe. Aleluya, el llamado del Señor. Por ahí son un shofar. Dice Éxodo 14, ahí va a encontrar usted que el pueblo de Israel salió de esclavitud. Dios los hizo llegar y acampar al lado del Mar Rojo. Y al lado del Mar Rojo dice que Dios endureció nuevamente el corazón de Faraón. Y Faraón dijo, como que Faraón recapacitó, ¿cómo dejé ir a estos bandidos de aquí? Y ahora, ¿quién me va a construir mis pirámides? ¿Quién me va a criar mi ganado? ¿Quién me va a hacer todo lo que...? O sea, Faraón dijo, no, a traerlos. Y cuando se vieron entre el Faraón y el mar, dijeron, aquí quedamos. Pero resulta que Dios, con su gran poder y misericordia, leamos del verso 30 al 31. Vamos a leer, este pedacito sí lo vamos a leer. Verso 30 y 31 dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. El pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Ahí termina el capítulo 14, hermano. ¿Qué había hecho Dios? Había partido el mar. Ahora sabemos que no fue en dos. Hemos entendido, si usted todavía no la ha tenido, la revelación, pídele al Señor que se lo revele. Fueron 12 caminos por los cuales pasó el pueblo de Israel en medio del mar. 12 brechas que abrió el Señor para que pasara su pueblo por ahí. ¿Sí? Entonces, mi hermano, ¿cuántos de aquí han visto que se parte un río en dos? Podríamos haber visto que se crece un río y se llevó todo, pero que se parte en dos, ahí sí no.
El pueblo de Israel en el capítulo 14 vio cómo se partía el mar. Cosa que, bueno, yo creo que después de haber visto 10 plagas y la 11ª del despojo, pues ya era como más normal verlo, ¿verdad? Más todo lo que sus padres les habían contado que Dios había hecho con ellos, pues ellos estaban más acostumbraditos a algo así. Pero fíjese que después, en el capítulo 15, veamos capítulo 15 del verso 1 al 19, dice que pasó todo eso, el mar se cerró, murieron los egipcios, y en el capítulo 15 empiezan a decir que levantaron un cántico. Dice que María, la hermana de Aarón y de Moisés, tomó un pandero y salió cantando. Ahí está, mire, ahí lo puede usted leer. Y cantaron un cántico de gratitud, ¿sí? Y lo hemos cantado. Echó a la mar los carros del faraón. Eso cantaron. Ese canto es tan viejo como desde aquí hasta el Éxodo. Viejísimo, ¿verdad? Nosotros solo le pusimos otra musiquita. ¿Cómo lo cantaron ahí? Saber. Pero cantaron y estaban felices y estaban contentos y estaban gozosos. Pero 3 días después, en el verso 22 al 27, eso sí leámoslo, 15, 22, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días. ¿Cuántos días les duró el gozo? Bueno, ni 3, hermano. Ni 3. Porque sabe, mire, siga leyendo, dice: y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. O sea que el gozo no duró ni 3 días, porque tenían sed. Y entonces, y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí, ¿dice qué? Los probó. ¿Por qué Dios permitió que llegaran a ese lugar de amargura? Ahí está. Para probarlos, para ver si tenían memoria. Corta memoria. Memoria de camarón, dicen por ahí. Porque si los camarones dicen que tienen el cerebrito bien pequeñito. Pero fíjese que ni siquiera, digamos que 3 días le duró el gozo. 3 días. ¿Cuánto nos dura el gozo a nosotros a veces? ¿O cuántas veces nosotros tenemos tan corta memoria que olvidamos todo lo que Jehová ha hecho por nosotros? ¿Cuántos tienen testimonios de que Jehová ha sido bueno? Amén. Yo tengo testimonio pero fíjese que viene una circunstancia y se nos olvida. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque nuestra memoria, hermano, sentido del oído, del alma, está corrupto. Y todavía no vamos a empezar a ver, es una cuádruple corrupción que tiene nuestra memoria. Pero el pastor empezó la semana pasada con la introducción, y fíjese que es tan larga en la introducción que hoy, segunda parte de la introducción. Amén. Entonces, nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando vienen las circunstancias, les decía, en lugar de levantar el nombre del Señor con gratitud, lo que levantamos es queja, murmuración. Todo eso. Mire, todo lo que usted levanta, todo lo que usted se imaginó ahorita, eso levantamos. Eso hacemos. En lugar, mire, viene la enfermedad. ¿Y qué hemos aprendido aquí, hermano? Dar gracias. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? A morir. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? A levantar el nombre, hermano. Mire, es que no es solo porque aquí en la emoción, porque no es por emoción. Yo no me meto a levantar el nombre si no es porque el Espíritu Santo no me dice. Yo no me meto a mencionar el nombre santo de Jehová, Yud, Hei, Bab, Hei, si no es que el Espíritu Santo me lo pone. Pero mire, hermano, viene la circunstancia y comenzamos a ver qué hacer, a quién le acudo a prestar, o si a quién me puede ayudar. Y en lugar de decir, no, si el único que me puede ayudar es Jehová, y si yo levanto el nombre de Jehová, todo se tiene que solucionar. Amén. Correr a sus aguas, correr a su provisión. Mira, hermano, una congregación que no le voy a decir cuál es, pero fíjese que toda la congregación
se contagió de COVID. Toda. Desde el pastor hasta el más pequeño. Todos se contagiaron de COVID. Y dice que el pastor estaba tirado en la cama, sentía que ya no podía más, que ya no aguantaba más. Gracias a Dios, pero algo así como, me imagino, como usted. Se sentía que ya no podía más, pero dice que estaba en eso cuando de repente solo el Señor le permitió ver una imagen y le dijo, esa imagen, no has aprendido nada. Y dice que como pudo, se levantó, se tiró en el suelo, le dolía todo, pero dice que comenzó, Yud, hey, Bab, hey, Yud, hey, Bab, hey. Y pasó el tiempo y comenzó a sentir cómo levantar el nombre, le comenzó a dar salud, vida. Porque la palabra del Señor dice que su palabra para nosotros, bueno, no para nosotros, dice para el que la descubre, es vida para todo su ser y salud para sus huesos. Proverbios 24. Vida y medicina. Pero entonces dice que empezó a decir, Yud, hey, Bab, hey. Y es que no es un juego, hermano. Cuando Dios se le reveló a Moisés, se le reveló con esas 4 letras. En las traducciones que tenemos dice que Dios le dijo, yo soy el que soy. Pero lo que ahí dice en el original es Yud, Hei, Bab, Hei. Jehová, Jehová. Y para él no hay nada imposible. El problema está que sabe como este pastor se le había olvidado todo lo que muchas veces hemos predicado. Es que lo predicamos, lo estudiamos, lo memorizamos, primeramente Dios, pero no lo aplicamos. No aplicamos muy poco. Recordarlo para aplicarlo. Viene la circunstancia, decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y David se recordó, no, si mi socorro viene de Jehová, el que hizo ese monte, parece grande, parece más grande que yo, pero Jehová lo hizo, y mi socorro viene de él. Pero se nos olvida, nuestra memoria nos falla en esos momentos importantes en los cuales necesitamos aplicar todo lo que hemos aprendido y todo lo que ya tenemos aquí, hermano. Yo le decía, no hay modo que avance con el material que tengo ahí, pero yo me recuerdo una experiencia que tuve. Una vez estaba ministrando la alabanza en la congregación donde estaba antes. Ahí habían 2 cultos el domingo. Y a veces nos quedábamos, o sea, no, yo siempre me quedaba a los 2 cultos porque la alabanza va antes, pero a veces todo el pueblo, o sea, se suponía que había un tiempo en el cual cambio de gente, ¿verdad? Pero estaba tan buena la onda que iban llegando los otros y a buscar donde había lugar porque estaba lleno eso, nadie se quería ir. Y yo estaba en el segundo culto ministrando y antes de la alabanza, y de repente viene a mi mente que el Señor me dice, toca tal canto. Y yo empecé con mis pretextos humanos, ¿verdad? Señor, no me acuerdo de la letra. Y así no me acuerdo de la letra. Y el Señor me dijo, pum, ahí está. Y me recordé la letra. Y otra vez yo, en mi humanidad, perdón, Señor, le dije, Señor, no me acuerdo de las notas. Era un canto muy viejito, que tenía años de no cantar. Y me dice, va, ahí está pues. Y todavía siento que es como el Señor me dijo, ¿alguna otra cosita? O sea, alguna, o sea, ya. Y yo, está bien, Señor, pues lo canté. Ministró mucho, fue de bendición. Lo canté. Estaba la persona predicando. Y yo estaba con eso en mi cabeza. Y yo le dije, Señor, qué tremendo el cerebro humano. Porque todo está ahí, solo que a veces nos cuesta como recordar, pero ahí está. Pero lo más impactante no fue eso, sino lo que Dios me dijo en ese momento. Me dijo, así es tu espíritu. Ahora entiendo que es la memoria del espíritu. Me dijo, así es tu espíritu. Todo lo que necesitas, ahí está. El detalle es que no puedes acceder a él.
Pero toda la información que usted y yo escuchamos cuando estábamos en la eternidad con el Padre, cuando Él nos dijo, mira esto y esto y esto y esto y esto, para regresar a mí tienes que cumplir esto, y dice, todo lo escuchamos. Y ahí está. En ese, ¿cuánto es el porcentaje de cerebro que usamos? 2 dice, no, 10. ¿De 10? Ajá, de 10, los más pilas 10, va. Los que tienen. O sea, yo 9.5. O sea, los más pilas 10. Va, el 90, va, en ese 90. Ahí está lo que Dios puso. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar ahí? Ahí está el detalle, dijo el filósofo Cantinflas. Ahí está el detalle. ¿Cómo hacemos para llegar ahí? Y es solo mediante el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es curioso cómo nuestra memoria para las cosas malas es muy buena. Fíjese, nuestra memoria para las cosas malas es muy buena. Ajá, pero para las cosas buenas es muy mala. Es así, ¿verdad? Eso, miren, como decía un pastor que conozco, de una iglesia que conozco, que no es aquí, para que no vean, ¿quién será? Decía, es que no se me olvida lo que me hiciste hace 10 años, 5 meses, 4 días, 3 horas, 20 minutos y 5, 6, 7, 8, contando. Todavía lleva la cuenta, hermano, porque no se le olvida todo lo que pasó allá hace tanto tiempo. ¿Y sabe qué está creando eso en nosotros? Ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, siendo hijos de Dios, habiendo ya sido redimidos, sanados, perdonados, limpiados, todo lo que termina en ados, seguimos recordando lo que vivimos en nuestra vida sin Cristo, hermano. El problema es que, mire, el problema no es recordar lo que vivimos sin Cristo. El problema es que muchos cristianos se deleitan en eso. Cuando me echaba mis tapis, dicen alguien. Una vez al año no hace año. Una vez al mes, qué bueno es. Y una vez al día, qué alegría. Es dicho de bolo, hermano. Dicho de bolo. Y así vive mucho cristiano. Qué rico andar. Vida para que fueras eterna. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hemos cambiado, no hemos logrado. A pesar de que Cristo llegó a nuestro corazón, lo tenemos en una esquinita, hermano. Y no lo dejamos gobernar. Mucho menos sobre nuestra memoria, nuestros recuerdos. Esto nos produce amargura. Así le pasó al profeta Jeremías. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 19 y 20. Lamentaciones, capítulo 3. A saber quién llega primero. Sí, mi hija, güey, ya llegué yo. Mire qué efectivo soy. Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré, ¿qué dice? Aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. ¿Qué le pasaba? ¿Quién es ese hermano que está hablando ahí? ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? Se lo acabo de decir. El profeta Jeremías. Profeta de Dios. Pero por algo le decían el profeta llorón. Resulta que, mire, ¿sabe por qué le decían el profeta llorón? Porque cada vez que hablaba, les caía, hermano. No, es que ese se quejaba con Dios porque siempre, o sea, él no podía dar una profecía buena. Todo era machete o faja. Entonces, siempre que daba una profecía, siempre le hacían algo al pobre. Y entonces siempre iba con Dios, mira, Señor. Por eso le dicen el profeta llorón. Pero ahí dice, el profeta de Dios, el que escucha la voz de Dios, el que tenía la voz de Dios para el pueblo de Israel, ahí dice que su alma está con hiel y ajenjo. ¿Y eso qué es, hermano? Sinónimo de amargura. La hiel es amarga. ¿Sí? Por eso cuando
uno, cuando están pelando pollos, matan pollito para gallina, ¿verdad? Sí, o sea, los pelan y todo. Pero todo ese proceso yo lo miraba antes, como le digo con mi abuelita. Mi abuelita nunca me enseñó cómo, porque eso sí no me enseñó, pero solo le metía el dedito así, miren, en el pescuezo a la gallina, y le hacía así. No como aquellos que le dan de vueltas, como que saber qué están haciendo con la pura gallina. No, ella solo le hacía así, miren, es que decía ella, no es bueno que sufran. Entonces, ¡pluc! Y la gallina estaba así, mire, y solo ¡pluc! ¡Pum! Y ahí quedaba. Y la pelaba y todo, y la partía, pero cuando le iba a sacar todas las tripas, decía, hay que tener cuidado, porque si se revienta la hiel, amarga la carne. Toda la gallina no sirve. Ya no sirve. Entonces, ¿y el ajenjo qué es? Pues la verdad no sé qué es, pero también es amargo, ¿verdad? O sea, es amargura. Es medicina. Una medicina que es amarga. Pero imagínense, hermano, o sea, este profeta de Dios tiene tan la amargura en su corazón porque se recuerda. Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Se recuerda de la aflicción que él tiene, cómo había sido afligido. Y entonces eso lo traía amargura. Pero Dios, mi hermano, lo único que Dios quiere por medio de las circunstancias amargas es que nos sirvan para arrepentimiento. Para que nuestra memoria sea controlada por la naturaleza de Jesucristo. Por eso, Apocalipsis 2:5, vamos a ir a Apocalipsis rapidito. Apocalipsis capítulo 2, verso 5 dice, mire lo que dice ahí el Señor. Acuérdate por tanto, ¿qué dice? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. ¿Para qué es la caída? Para arrepentimiento. ¿Para qué es la amargura? Para arrepentimiento. No es para hacernos pasar por momentos o sea, nos tiene que hacer pasar por momentos de dolor, como le digo, porque nuestro orgullo es demasiado fuerte. Pero si fuésemos un poquito más dóciles, el Señor solo diría, mira, ¿te acuerdas de tal cosa? Ay, sí, Señor, perdón. No, pero como somos testarudos, entonces el Señor nos tiene que hacer pasar por experiencias de hiel, dice, y de ajenjo. Y dice, recuérdate por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, mire, una vez el Señor me habló mucho de esto y me dijo, tengo algo contra ti. Y yo, ay, Dios mío, dije yo, que has perdido tu primer amor. Eso me lo dijo, mire, yo sé que está ahí en Apocalipsis, pero el Señor me lo dijo así bien clarito. Has perdido. ¿Y sabe cómo me lo dijo? Con un sueño. En ese sueño yo estaba orando, yo me vi en el sueño. Y yo vi un hermano que tenía añales de no ver. Y el hermano solo se paró delante de mí. Y me dijo, dice el Señor que has perdido tu primer amor. Así de corto fue el sueño. Al grano, hermano. Sin tanta onda. Has perdido tu primer amor. ¡Pum! Me desperté yo. Santo Dios, dije yo. Y fui a Apocalipsis rapidito a ver qué decía ahí. Porque solo me dijo la primera parte. Y dijo, recuérdate de dónde has caído y de las primeras obras. Y yo me puse a pensar. Ahí sí que a recordar mis primeras obras. Mis primeras obras. Mis primeras obras, dije yo. La alabanza no fue, dije yo. No. Yo me empecé a, ¿sabe qué? Ahí sí que en mi ignorancia, yo me empecé a acordar de mis primeros servicios. Yo dije, tal vez. Tampoco. Mis primeras obras, cuando el Señor me habló, me dijo, tus primeras obras, cuando tus vigilias eran tú solo. Cuando pasabas la noche orando conmigo. Cuando me buscabas sin que nadie supiera. Cuando nadie te conocía y me buscabas a mí. Esas son tus primeras obras y de ahí caíste. Yo sentí un leñazo en la cabeza, hermano.
pero duro. Yo sentí que me pegaron con tubo, pero tubo fundido de una vez, porque que le diga, mire, leerlo es bonito, como le he dicho, pero ya que el Señor se lo diga a uno así directamente, eso es cosa seria, hermano. ¿Y sabe qué tuve que hacer yo? Arrepiéntete. Y yo le pedí perdón. Le dije, Señor, perdóname porque... Y ya con la radiografía ahí enfrente no le voy a decir, no, Señor, no. ¿Acordate bien tú? No, el Señor me pasó que yo había dejado de hacer mis primeras obras. Y el Señor no quería que hiciera mis primeros servicios, como le dije. El Señor quería que volviera a lo primero, a cómo le busqué al principio, a cómo lloraba delante de Él. Ni siquiera sabía por qué lloraba, hermano. Yo ni sabía orar. Ahora digo yo, Señor, de verdad que en todo nos instruyes, porque yo oraba terrible. Señor, Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, arriba el Señor, así como que es para ti, no, es para ti, no, es para ti. Porque yo hacía un chirmol ahí en mi oración, pero el Señor veía eso con buenos ojos, porque yo le estaba buscando. Pero poco a poco, todo eso se va perdiendo, se va apagando. Pero tenemos que recordarnos de nuestras primeras obras, de nuestro primer amor. Amén. Entonces, si no pasa esto y permitimos que los recuerdos nos traigan ese ajenjo y esa hiel, Satanás va a tomar control de nuestra memoria y nos va a hacer brotar raíces de amargura y un espíritu de rencor que nos va a controlar, hermano. ¿Cuántos quieren ser controlados por un espíritu de rencor? Yo no. Por eso dice 2 Corintios 10:5. Leámoslo. 2 Corintios 10, capítulo 5, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El pensamiento, la memoria. Que nuestra memoria sea llevada cautiva a la obediencia de Cristo. Y es que nosotros, mi hermano, si hacemos un examen rapidito para ver cómo andamos en esto de la memoria, póngase usted a pensar ahorita, así rapidito. Si usted tiene un tiempo de esos de relax, de esos de que usted se puede sentar, tal vez no quiere ver tele, pero solo se sienta, se toma un buen café, ¿en qué empieza a pensar? Empieza a pensar en Dios, en su palabra, en su amor, en los temas que estamos estudiando, o empieza a pensar en cosas que nada que ver, tal vez ni siquiera pecado, pero en cosas que no edifican, en afanes, en las deudas, en negocios. O sea, ahí usted va a ir viendo cómo la mente está controlada. ¿Por quién está controlada? ¿Por Cristo o por Satanás? Si en nuestros tiempos esos, como le digo, nuestros pensamientos empiezan a divagar y a pensar en cosas que no sean en Cristo, ya sabe por quién está controlada. ¿Cómo estará aquella? ¿Cómo estará aquel? En lugar de pensar, Señor, dice su palabra, día y noche meditarás en ella. No meditamos en ella. Nos cuesta mucho. Entonces, mire, dice, vamos a leer Isaías 26:3. Ya voy terminando. Isaías capítulo 26, verso 3 dice, tú guardarás. Todavía no. Quita esa. Ahora. Ahí está. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ponerla normal, ya después yo te digo. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Amén. Mira, hermano, por eso es que vamos a ver una imagen en un ratito. Y el pastor ha estado invitando, y haciendo la motivación de que usted invierta en la aplicación de eSword. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, yo aquí en el teléfono tengo la aplicación, la gratuita de eSword, pero no me aparece el detalle que quiero que vean en un momento. Ahora sí, pon por favor la imagen. Recuérdese cómo dice aquí, ¿sí? Bueno, ahí también lo va a decir. Dice: tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Pero si usted ha estudiado ya con el Strong, ¿qué nota hay? ¿Qué ve usted ahí? No extraño, sino interesante. Ajá, ¿qué hay? El número, exactamente. Si se da cuenta, la palabra completa y la palabra paz tienen el mismo numeral. ¿Por qué? Y usted los presiona ahí, va a ver que es paz. O sea, lo que ahí dice, en el original dice: tú le guardarás en paz, paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. O sea, lo que ahí tenemos, hermano, es una provisión de doble paz. Cuando nuestra memoria, nuestro pensamiento persevera en el Señor, cuando viene la circunstancia, el Señor nos promete ahí tener paz sobre paz. Aquí no tradujeron paz, paz, porque creo que no les hizo sentido, ¿verdad? O sea, como que paz, paz, como que fuera doble. Pero ¿manda? Ajá, como que. Entonces dijeron, bueno, completa paz. Pero lo que ahí está diciendo en realidad el Señor es: mira, vas a tener paz sobre paz, ¿verdad? Yo creo que le he mencionado, y el sábado les comentaba a los jóvenes que vinieron a la reunión, que en hebreo la terminación ísimo de superlativo no existe. O sea, no decían grandísimo, no decían santísimo, sino que para decir santísimo lo que decían era 3 veces o 2 veces para remarcar algo. Por eso usted lee en la palabra de Dios: santo, santo, santo es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque para ellos era santísimo. Ahora, lo que el Señor está aquí diciendo son 2 veces. O sea, vas a tener paz, paz, o sea, vas a tener una paz sobrenatural. Viene la circunstancia, viene lo que tenga que venir, viene la enfermedad, viene lo que sea, y usted va a tener ¿qué? Paz, paz. Pero esa paz va a ser solo si usted persevera el pensamiento, la memoria en Jehová. La única manera de tener paz sobrenatural es perseverar nuestro pensamiento en Jehová, llevar nuestra memoria a Jehová, meterle palabra a Jehová. En el Nuevo Testamento lo encontramos de otra manera. Filipenses 4:7. Vamos a Filipenses 4:7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y el entendimiento es qué? Memoria. O sea, alguien, mire, cuando muere un familiar, por ejemplo, ¿hay quienes no tienen paz? Porque se recuerdan de tantas cosas, de que tal vez no quedaron bien con esa persona, o que tal vez no se pudieron despedir. Ahorita que tal vez la gente, en la pandemia, que la gente llevaba a los enfermos al hospital y ya no los miraban. Y entonces empezaban a recordar y no tenían paz.
Pero si nosotros perseveramos en el Señor, como decía en la cita anterior, dice Filipenses, y la paz de Dios que sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Pero eso solo, le repito, y esta introducción vuelve y vuelve y vuelve lo mismo. Solo podemos tener esta provisión de paz sobrenatural, de paz, si nuestro pensamiento persevera en el Señor. Nuestra mente, en lugar de tener este tipo de paz, cuando viene la circunstancia, comienza a recordar el placer del pecado en el que se deleitaba en el pasado, así como Israel. Miremos Números 11:5. Ya casi termino. Ajá. Ajá. Sí. Cuando me dieron la noticia, mi mente que empezó a recordar, no te has separado de él, ¿qué va a hacer tu niño? No las has preparado. ¿Qué va a hacer tu niño? Depende de ti. Y empezó a traer mucha tristeza en vez de paz. Aflicción. Y empezó a traer aflicción, y empezó a traer. Pero hasta después de que estuve llorando y diciendo, Señor, después empecé a decir, no, ¿cuál es mi cántico? ¿Cuál es Exacto. mi mente? Y empecé a ver más bien en ver en todo lo que bueno que podía suceder a partir de eso que Dios estaba permitiendo y darle gracias. Pero como tú dices, como nuestra mente está corrupta en ese momento que viene, tristeza, Exacto. nostalgia, el diablo te trae depresión, enojo, ira, murmura. Exacto. Y en vez de traer todo lo contrario, ¿para qué? Agradecimiento. Exacto. Sí. O sea, viene la circunstancia y yo se los he dicho una y otra vez. Cuando el estímulo viene, lo que el Señor quiere ver es cómo vamos a responder al estímulo. Eso es lo único que el Señor quiere. Que se caiga un negocio. Estaba casi ya, solo era de estampar la firma y ya está. Aleluya. Y se cayó. ¿Qué quería ver el Señor ahí? La respuesta. ¿Cómo vamos a responder? Gracias, Señor, de algo me guardaste. Ah, no. Pero nosotros, no, Señor, mira, ¿cómo es posible? Si yo te diezmo, si yo te sirvo, si yo te busco. En lugar de, no tenemos memoria. Como le digo, no tenemos memoria. Nuestra memoria está corrupta. Entonces, mire, Números 11:5, mire cómo nos pasa. Igual que estos bandidos. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde. O sea, se lo daban en cubetas, en pailas, en lo que sea ahí, en recipientes, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Sabe que ahí si usted lee todo ese capítulo de lo que está hablando, es que ellos no tenían más que comer maná y despreciaban. Mire, ahí dice, y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná en nuestros ojos. Y regresa al verso 5, regresa por favor al verso 5, mire, ellos estaban recordando su vida de esclavitud. ¿Dónde estaban ahí? Dice, en Egipto. ¿Y en Egipto qué eran? Esclavos. En Egipto estaban bajo esclavitud. Pero, ay, no, es que, por eso le decía al principio, cuando me echaba los frescos. Ay, cuando ya agarraba, salía del trabajo, me iba por otro lado. Exacto. Ay, de aquellos tiempos. Recordando todo lo que hacían antes, o lo que hacíamos antes para no ser cliente. Ay, yo le he dicho, hermano, a mí el rock, por ejemplo, nunca me ha dejado de gustar, jamás. Pero no me lo recordando cuando las escucho, alma mía, alaba a Jehová. Te sometes y alabas a Jehová, ¿verdad?
Pero fíjese, imagínense, ellos anhelaban cebollas, anhelaban puerros, pero vivían esclavos. ¿Cada cuánto tiempo le daban eso? A ver, ¿verdad? Ni idea. Pero no creo que haya sido muy seguido, sino hubieran estado contentos ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, para que no nos pase eso, para que no estemos recordando, para que nuestra memoria sea santificada, entre más palabra de Dios tengamos guardada en nuestra memoria, más fácil va a ser obedecer al Señor Jesucristo. Más fácil vamos a obedecerle. Eso hará del sentido del oído de nuestra alma un sentido para el poder de Dios, para que su Espíritu se mueva en nosotros, para que su palabra nos vivifique. Ajá. El problema, hermano, es que hay mucha gente que dice, es que a mí no se me queda, hermano. Bueno, pues precisamente no se le queda porque la memoria está tomada por Satanás. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, vamos a orar para que esa memoria sea traída, como decía, vive en nosotros, que mora en nosotros, que es como espada de dos filos, Señor, penetra lo más profundo hasta nuestra memoria, a la palabra. Hoy le hablamos a nuestro cerebro para que retenga toda palabra, la que leemos, la que escuchamos, la que vemos escrita, que pueda nuestra memoria hacer la vida cada día, cada día, cada día, Señor. Tu palabra, Jesucristo, tú eres la palabra. Ven y vivifícanos. Hoy te oramos, Señor, como David te dijo muchas veces. En el Salmo 119 lo decía una y otra vez: vivifícame por tu palabra. Vivifica mi memoria, Señor, por tu palabra. Que este sentido de la memoria sea vivificado por ti, por tu palabra, la palabra que hemos recibido, Señor. Desde el día en que te conocimos, te recibimos, te declaramos como nuestro Señor. Ha venido palabra, ha venido palabra. Hoy, en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, vivifica esa palabra. Esa palabra que está escondida, que está dormida, pero que es viva y eficaz. Hoy te clamamos y te clamo, Espíritu Santo, vivifícanos por esa palabra. Trae vida, trae vida, trae vida. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.